Y hecho un flash, María Mercedes ha llegado el 15 de enero. ¿Vea usted? Ha llegado ya la quincena del mes, ha pasado volando. En realidad pensé que se iba a demorar más. Muy buenos días, amigos. Es la tercera semana de enero, este es el mes más largo, ¿ah? Es el más largo, yo digo que es el más complicado, hasta irse adaptando, ya retomando y en todo lo que ha pasado también. La normalidad, y con todo lo que ha pasado a nivel nacional también complicado. Viene la hora política, TVC Noticias en su primera emisión, mandarles un abrazo grande, provecho del desayuno, contarles todo lo que ha pasado en las últimas 48 horas. Inicio de semana positivos, tenemos que contarles también que el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional dio paso al proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno. ¿Qué busca esto? Incrementar el impuesto al valor agregado, el IVA, del 12 al 15%. Miremos. La ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, impulsada por el presidente Daniel Noboa, fue calificada por el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional. Con el voto dirimente del presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, el CAL decidió que este proyecto de ley sea tramitado por la Comisión de Desarrollo Económico, encabezada por la legisladora del oficialismo, Valentina Centeno. Las asambleístas de Revolución Ciudadana, Viviana Veloz y Esther Cuesta, propusieron que esta ley sea tratada por la Comisión de Régimen Económico. No obstante, su propuesta no alcanzó los votos necesarios. Y por tercera ocasión consecutiva, la Comisión de Desarrollo Económico será la encargada de procesar las leyes enviadas con carácter de urgente por el Ejecutivo. Anteriormente ya se tramitó la Ley de Eficiencia Económica y también la de Competitividad Energética. A diferencia de los mencionados proyectos, esta ley no cuenta con el apoyo mayoritario de las bancadas que componen la Asamblea Nacional. Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano, Construya y también Pachacutic anunciaron su rechazo a la propuesta que busca incrementar en 3 puntos el IVA. Informó Álvaro Terán. Negociar los puntos del impuesto al valor agregado IVA para que no sea del 15%, así como definir el tiempo de vigencia, son los primeros pronunciamientos en la Asamblea Nacional tras el envío del proyecto de ley orgánica para enfrentar la crisis interna como parte de la iniciativa del presidente de la República, Daniel Noboa. El proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, que llegó cerca de la medianoche de este jueves, agitó el avispero en la Asamblea Nacional. La bancada oficialista justificando la propuesta del presidente Daniel Noboa. ¿El llamado sería a todos los ecuatorianos a arrimar el hombro para salir adelante con esta propuesta? Sí, a todo el país, a todos los sectores de la producción. Todos queremos vivir en paz y tranquilidad y todos vamos a aportar para tener esa paz y tranquilidad. Tenemos que este rato tener la certeza de que los sacrificios tienen que venir por el ECOR, por nuestras Fuerzas Armadas, por la policía. Pero los votos son los que mandan y aquí aparentemente no van a dar paso a esa propuesta. Bueno, habría que revisar. Yo digo, el Ecuador se ha unido, además que no son medidas definitivas, entiendo yo, pues, ¿no? Cuando tuvimos el tema del terremoto en Manabí, ¿acaso no nos solidarizamos? Eso fue una provincia. Ahora, dese la vuelta a usted, aquí están los amigos policías, y dígales que no les va a ayudar. A ver. El Partido Social Cristiano, que se ha pronunciado a favor de no más impuestos, esta vez no descarta poder cambiar de visión, pero pone condiciones. En el monto del IVA que el Ejecutivo propone sea del 15% y tiempo de vigencia. En lo que sí creo que podemos nosotros llegar a algún acuerdo, establecer alguna contribución especial que sea temporal, mientras dure el conflicto armado, mientras necesitamos para poder fortalecer a las Fuerzas Armadas, aunque valga la redundancia, pero no impuestos que sean permanentes, que vayan en detrimento de las posibilidades de crecimiento económico que tenga el país. El correísmo apuntando a otro lado. Nosotros tenemos propuestas en temas tributarios de que debe irse hacia los que más tienen, hacer un proceso de redistribución real de la riqueza, o sea, deben aportar quienes más ganan y quienes más tienen, en este caso los grandes grupos económicos. Pachacuti creyendo que nuevamente se quiere afectar la escuálida economía de los más necesitados. Hubo una ley de solidaridad para Manabí, ¿por qué no crear una similar para todo el país? Creo que todos nos vamos a beneficiar. Sí, pero no podemos chantarles a todo el pueblo ecuatoriano. Tiene que haber algunos sectores que sí deben aportar más, porque la Constitución habla de la justicia, de la solidaridad. ¿Dónde se aplica la solidaridad aquí? El análisis recién empieza con varias posibilidades al final del túnel. Si en el legislativo no existen los votos necesarios para aprobarlo o archivarlo, el proyecto de ley que tiene el carácter de económico urgente
entraría por el Ministerio de la Ley, informó Héctor Romero. Y con el objetivo de obtener fondos para la guerra contra el terrorismo, el presidente de la República, Daniel Noboa, pretende incrementar el impuesto al valor agregado al 15%. Varios sectores han rechazado esta propuesta y señalan que existen otros mecanismos recaudatorios. ¿Cuáles son estos mecanismos? Vamos a contarle. Daniel Noboa busca incrementar en 3 puntos porcentuales el impuesto al valor agregado para financiar el conflicto armado que vive Ecuador. Sin embargo, su propuesta deberá pasar por el legislativo y varias bancadas han anunciado su rechazo a dicha propuesta. Ahora bien, ¿qué alternativas podría tener el gobierno para recaudar fondos? Sí, se duplicaría el impuesto a la salida de divisas al 10% para proteger la dolarización. Las recaudaciones serían de más de 2.500 millones de dólares sin afectar a los más pobres. Hay que eliminar las subvenciones a exportadores e importadores que en la actualidad representan aproximadamente 1.700 millones de dólares. Además de esta propuesta, indican, se podría establecer una mayor carga impositiva a las grandes empresas con el objetivo de no afectar a las clases más vulnerables. El impuesto a las sobreganancias de la banca, de las farmacéuticas, de las grandes empresas de consumo masivo, que podría bordear los 2.000 millones de dólares. Analistas también sostienen que se podría modular el incremento del IVA a fin de no afectar todos los productos y servicios. Es decir, en vez de que sea un IVA estable para todos los productos del 15%, podría buscarse que ciertos productos en donde haya sensibilidad a las clases más bajas se mantengan en el 12% o tal vez no exista, como ocurre en algunos alimentos. Retirar los subsidios a los combustibles también podría ser un mecanismo de recaudación. Sin embargo, su ejecución no es tan sencilla. Pero ya se ha aprobado durante 2 gobiernos anteriores que apenas se elimine el subsidio, sale toda la población social a decir que le están quitando un beneficio que básicamente causa conmoción social. Buscar alternativas de recaudación con un bajo impacto para la población vulnerable será una tarea fundamental para el gobierno de Daniel Noboa, informó Álvaro Terán. Opiniones divididas genera entre la ciudadanía la propuesta del presidente de la República, Daniel Noboa, de incrementar el IVA del 12 al 15% como una alternativa para enfrentar el conflicto armado interno y combatir la delincuencia. Pero ¿qué es lo que dice la gente al respecto? Lo revisamos a continuación. Posiciones contrarias genera en la ciudadanía la propuesta de incrementar el IVA del 12 al 15% como una medida para apoyar al combate de la delincuencia. Por un lado están quienes rechazan rotundamente el proyecto del presidente Daniel Noboa. ¿A dónde? O sea, el 15% es un absurdo. No, pues ¿cómo vamos a estar de acuerdo con eso? Hacer pagar el pueblo y eso no es correcto. Y tampoco la economía hoy por hoy. Estamos en circunstancias muy difíciles y definitivamente ese no es un punto a favor de nosotros. Nuestros bolsillos no está para eso, señorita. Creo que está mal eso, porque nosotros lo que sufrimos somos nosotros los pobres. Ya a veces ya no alcanza la plata, ¿no? Que incrementa el IVA, toda la gente que tenemos menos recursos es la que somos más afectados. Señalan que se debería buscar otras alternativas en la que el pueblo no vuelva a ser el que pague los platos rotos. Lo que debe hacer el señor Noboa es comenzar a cobrar los impuestos del SRI que tanto deben todas las empresas. Para combatir la delincuencia, simplemente, señorita, mire, cuando alguien cobra vacuna, es facilito perseguir a esa persona porque al mes va a venir a ver la vacuna o a veces semanal, seguirle a la persona que cobra vacuna, cuando quieren realmente. Pero también están quienes consideran que es la respuesta más rápida en este momento de crisis. Es que no tiene más de dónde el gobierno. Hay que ser realista y si ya el país todo quedó, se puede decir, sin dinero, pero no hay más de dónde que puedan parar más que todo lo que es combatir a la delincuencia. Todos debemos ayudar en ese aspecto. Yo creo que sí sería factible, porque la seguridad ahorita usted ve, pues sí, sería aceptable. Dicen que no queda más que poner el hombro, porque el fin justifica los medios. Pero eso sí, demandan control y transparencia en el destino de los recursos. Tiene que ser transparente el asunto de que está en esto, porque si no, usted sabe que
hay que ser realista. La verdad es que el país, la corrupción nos está haciendo pedazos. Además de que se deje claro el tiempo por el cual se aplicaría. Tiene que decir de tal tiempo a tal tiempo nada más. O sea, no va a ir de para largo, quizás todo el periodo de él, ¿no? Se puede ser, qué sé yo, unos 3 meses, 6 meses. Ahora ahí vería pues cómo va la situación, todo eso, para que si va mejorando, se mantenga. Son las opiniones de la ciudadanía ante un proyecto de ley económica urgente que deberá ser tramitado en la Asamblea Nacional. En Quito informó Adriana Rojas. Eliminación de subsidios como reducir el gasto público son otras alternativas que se plantean desde la Cámara de Comercio de Quito como alternativas a ser tomadas en cuenta en el proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno. Pese a lo duro que pueda significar el incremento del impuesto al valor agregado IVA al 15%, como parte de la propuesta para enfrentar el conflicto armado interno, Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, advierte que no hay otra salida. Mire, a nadie le gusta pagar más impuestos. El que le diga que quiere pagar más impuestos está mintiendo. Pero también es cierto que no hay alternativa en este momento. El Ecuador está quebrado, al borde del abismo, sin capacidad de pagar sus obligaciones, exponiendo a la dolarización. Y entonces entendemos que este es un momento donde hay que tomar medidas difíciles. Sin embargo, demanda cambios estructurales de fondo. Si le vamos a pedir a los ciudadanos que paguen más IVA, también tiene que haber una contraprestación por parte del Estado. Hay que cerrar la llave, hay que bajar el gasto, hay que hacer transparencia fiscal, hay que eliminar subsidios. Napoleón Santamaría, experto en tributación, también es partidario de similares medidas. El IVA, subir 3 puntos significan 2.000 millones de recaudación adicional. 2.000 millones. ¿Y desde cuándo? Desde el próximo mes, porque es una reforma que aplica a un impuesto que se liquida mensualmente. Por lo tanto, si se aprueba en enero, el 1 de febrero ya está produciéndole la caja al fiscal. Lo otro, eliminar subsidios, que también son temas que tenemos que trabajar. Esto es a largo plazo. Santamaría alerta estar pendientes que el 31% de los bienes y servicios que se entrelazan en la economía ecuatoriana se mantendrán con IVA cero. Esto para no dar paso a la especulación. Todo lo que es salud, todo lo que es educación, todo lo que es vivienda, todo lo que es canasta básica, alimentación, el arroz, la carne, los huevos, etcétera, todo lo que sean alimentos, eso no tiene IVA. Inclusive el transporte público, tanto de mercancías como de personas, libros, etcétera. No ve acertada la posibilidad de temporalidad, como ocurrió con la Ley de Solidaridad en el 2016 para la reconstrucción de Manabí. ¿Qué pasó ahí? Todos los precios de los bienes y servicios subieron cuando subió el IVA. Pero cuando bajó el IVA al 12%, nunca más se autorregularon los precios para abajo. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Que van a volver a subir los precios? Y hay que hablar sobre el tema. Pero ya que van a subir, lo peor que puede hacer el Ecuador es darle temporalidad a este incremento. Lo que además facilitaría un respaldo económico, informó Héctor Romero. La Organización de Estados Americanos, OEA, rechaza la escalada de violencia en nuestro país y respalda además la gestión del presidente de la República, Daniel Noboa, en su lucha contra el crimen organizado. Ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, la canciller Gabriela Sommerfeld relató los hechos de violencia que se han suscitado en los últimos días en el Ecuador y la necesidad de declarar el conflicto armado interno. El Ecuador no puede bajar los brazos frente al narcoterrorismo. La ciudadanía y el gobierno ecuatoriano no permitirán que se imponga la violencia en el país. La organización internacional, en el cual integran 33 países, dio su respaldo al régimen democrático del Ecuador, a su presidente Daniel Noboa y sus instituciones, y rechazó los actos violentos perpetrados por grupos de la delincuencia organizada y sus amenazas. La paz no es fácil ante el crimen organizado y el terrorismo. Los hechos de esta semana en Ecuador nos deben preocupar a todos. El país enfrenta una grave crisis acompañada de una ola de violencia. Colombia reitera su explícito e inequívoco respaldo. El Perú considera que la capacidad para hacer frente a esta problemática debe ser a través de la intensificación de la cooperación internacional. La disposición de la Argentina para brindar la colaboración que fuera requerida por las autoridades ecuatorianas.
Estados Unidos se compromete a trabajar estrechamente con el gobierno para garantizar que los responsables detrás de estos ataques sean llevados rápidamente ante la justicia y brindar asistencia. Asimismo, la Santa Sede se une a las demás delegaciones para condenar todos los actos violentos perpetrados en el país. La OEA se ha comprometido a monitorear la situación de Ecuador, dar toda la cooperación técnica que sea posible y asistencia política a solicitud del gobierno. Muy grato escuchar unánimemente el respaldo hacia el Ecuador. En nombre de mi presidente, Daniel Noboa, quiero agradecer por este respaldo. Informó Valeria Navarro. Y el conflicto armado interno incluido en el estado de excepción decretado por el presidente Noboa permite a la comunidad internacional ofrecer una colaboración tanto logística como armamentista y de tropas al país para enfrentar al narcoterrorismo. Los ofrecimientos de envíos de tropas, material logístico y asistencia técnica no se han hecho esperar por parte de la comunidad internacional. El catedrático Carlos de Estarellas señala que el derecho internacional faculta a los estados la colaboración de este tipo. Uno de los puntos importantes en derecho internacional es la colaboración entre los estados, más aún cuando el Estado ecuatoriano esté enfrentando un conflicto interno. Colaboraciones que, como lo explica Santiago Carranco, experto en derecho internacional, no irrumpirían la soberanía del país, debido a que el presidente de la República declaró que Ecuador pasa por un conflicto armado interno. Que eso sería justamente que nos envíen ayudas económicas, que nos envíen chalecos. Otro sería la cooperación técnica, si ponen a disposición una serie de tropas. Explica que la llegada de tropas debe ser como apoyo al trabajo de las Fuerzas Armadas y bajo su coordinación, para que no se convierta en una intervención internacional armada. Ahora bien, si un país viene con sus tropas bajo el mando de ese país, ahí estaríamos hablando de una intervención internacional. Y este conflicto se podría cambiar, obviamente, de sentido. Estarellas comenta que el interés de los países para colaborar en el conflicto se debe también porque la lucha contra el narcotráfico es un delito transnacional que afecta a la comunidad internacional. Lo que está enfrentando el Ecuador es el narcotráfico, que es un delito transnacional, no solo en el país, por lo tanto es lógico que se dé la colaboración, y estamos enfrentando también el terrorismo, que es un delito de lesa humanidad. Los analistas concluyeron que de la mano de la cooperación, la canciller también debería aclararle a la comunidad internacional que el control de la soberanía del Estado no está perdido en Ecuador y que el apoyo debe ser canalizado para recuperar la tranquilidad. Informó Mauricio Sánchez. Y con el objetivo de resguardar las fronteras ante el avance del crimen transnacional, el Estado ecuatoriano resolvió solicitar el pasado judicial a todos los extranjeros que ingresen a nuestro país por las fronteras sur y norte. ¿Pero qué implica esta decisión? Aquí se lo contamos. Con el objetivo de hacer frente al conflicto armado que enfrenta el Estado, el Ministerio del Interior resolvió que todo extranjero que pretenda ingresar a Ecuador por las fronteras de Perú y Colombia deberá presentar un documento que detalle su pasado judicial. Uno de los principios que tienen los estados es el principio de soberanía, es decir, tomar sus propias decisiones a fin de establecer qué ciudadanos pueden ingresar a un territorio tal a través de cierta petición de requisitos. Una decisión acertada, pedirle a Colombia y a Perú que en sus fronteras, por tierra en efecto, se solicite el pasado judicial o el certificado de antecedentes penales de los últimos 5 años. Esta medida no será permanente y se ejecutará únicamente mientras dure la declaratoria del estado de guerra. El momento que pase este estado de guerra o este estado de emergencia, el momento que pase esos 60 días, ya estaríamos entrando a una violación al principio de no discriminación. Expertos consideran que la decisión tomada por el gobierno es totalmente legal y se adecúa a la crisis de violencia que atraviesa Ecuador. Los grupos armados pues van a tratar de alojarse en otros grupos armados. Saliendo de Colombia o saliendo de Perú, van a venir a formar grupos o a conformar parte de los grupos armados de Ecuador.
Además de esta medida, indican analistas, el Estado también podría disponer la expulsión de aquellos extranjeros que hayan cometido delitos en Ecuador una vez que cumplan sus sentencias. Es importantísimo que si cometió un ilícito sea expulsado, no pueda regresar, porque la convivencia y la paz social no se pueden ver afectadas por este tipo de acciones. La solicitud permanente de pasado judicial para extranjeros está prohibida por la Constitución y solamente una consulta popular podría modificar esta norma, informó Álvaro Terán. 7:19 en la mañana, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia resolvió inadmitir el recurso de revisión presentada por 2 de los sentenciados del caso Sobornos. Con ello quedó en firme la sentencia de casación que confirmó la culpabilidad de todos los implicados. El recurso extraordinario de revisión presentado por 2 de los implicados en el caso Sobornos fue inadmitido por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia. Este proceso legal buscaba revertir la sentencia en contra de los 20 participantes de una trama de cohecho que logró recaudar fondos ilícitos para el financiamiento de la campaña del movimiento político Alianza País durante la presidencia de Rafael Correa. El dictamen de inadmisibilidad se da porque ni siquiera se pudo fundamentar en derecho, o sea, en resumen, ni siquiera pasó la puerta. No pudo siquiera ser admitido porque no fue fundamentado en derecho. Con esta resolución, la sentencia de 8 años de prisión en contra del expresidente Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glass y sus colaboradores Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado, Walter Solís, Viviana Bonilla, Cristian Viteri y varios empresarios se mantiene en firme. Jurídicamente tenemos cosa juzgada y como cosa juzgada está en firme y no hay nada más que hacer. Lo único que cabe es la reparación integral al Estado ecuatoriano de los 14.7 millones y asimismo que estas personas que han sido ya condenadas y ratificadas pues tienen que cumplir su pena privativa de libertad. No obstante, juristas no descartan que en el futuro podrían presentarse nuevos recursos extraordinarios de revisión. El recurso extraordinario de revisión siempre está abierto porque se entiende que los que fueron declarados culpables tienen un derecho de que en caso de que aparezcan pruebas nuevas que puedan demostrar su inocencia, puedan ser revisados en este caso por Corte Nacional de Justicia. Expertos instan a las autoridades a buscar los mecanismos para garantizar el pago de la reparación integral para el Estado ecuatoriano en este caso. Lastimosamente y a nivel Ecuador esas deudas por esa reparación son a veces incobrables. Entonces justamente por eso, a pesar de que la norma está, a veces esa norma se hace inaplicable precisamente por el sistema en el cual vivimos. El hecho cierto es que se necesita también ya de esta voluntad de las instituciones del Estado de poder perseguir y hacer valer justamente los dictámenes jurídicos. Informó Álvaro Terán. El presidente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, negó la petición realizada por el vocal Javier Muñoz, quien solicitaba se le permita participar virtualmente de las sesiones del Pleno desde el reclusorio donde permanece detenido. Esto, recordemos, por el presunto delito de obstrucción de la justicia. Caso mi historial es terrible, caso soy el representante en los choneros o el representante en los lobos. No, soy un vocal profesional con una trayectoria intachable. Debido a su detención en la cárcel 4 de Quito por el caso Independencia Judicial, el vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, no ha podido presentarse y cumplir con sus funciones en este organismo. Por ello solicitó al presidente de la Judicatura, Álvaro Román, le remita los enlaces de las sesiones del Pleno para participar virtualmente de ellas. No obstante, su petición fue negada por Román, quien señaló que la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Judicial lo prohíben. Es mi obligación velar por el adecuado cumplimiento de las referidas normativas, por lo cual niego el pedido efectuado por el vocal Muñoz y manifiesto que él mismo podría llevarme a convalidar un acto prohibido por la ley penal. Para ganar tiempo tras su detención, Javier Muñoz solicitó vacaciones, pero estas ya finalizaron, por lo que las inasistencias a su trabajo podrían ser consideradas como causal de abandono injustificado de su cargo y desembocar en una eventual destitución. Se tendría que dos opciones. Número uno, él podría renunciar al cargo, como lo hizo Wilman Terán, o número dos, declarar la ausencia de
del cargo por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura. Y en ese sentido hay que principalizar definitivamente a su suplente. Informó Álvaro Terán. Los racionamientos de energía en Ecuador fueron suspendidos hasta el 29 de febrero. La ministra de Energía y Minas, Andrea Robo, anunció esta favorable noticia a través de redes sociales. La ministra de Energía y Minas, Andrea Robo, anunció que se suspenden los apagones por otro periodo de tiempo. Estas fueron sus palabras. Los racionamientos se suspenden hasta el 29 de febrero. Esto gracias al buen manejo de los embalses durante esta época de lluvias y gracias a la campaña Ecuador se ilumina con tu ahorro, que la debemos mantener y reforzar todos los ecuatorianos. Después de varios meses, finalmente las lluvias arribaron al país. Recordemos que desde hace aproximadamente 3 meses, el país retomó los reconocidos apagones debido a una fuerte sequía que dejó a las centrales hidroeléctricas con muy poco abastecimiento. Además, la falta de mantenimiento a las hidroeléctricas y la limitación en la venta de energía por parte de Colombia alimentó la crisis en el sector energético. Según el gobierno, el complejo integral de Paute, los embalses de las centrales Masar y Amalusa se encuentran ya en un nivel óptimo de operación. Ante la situación, el Ministerio de Energía programa mantenimientos en varias centrales desde la segunda quincena de enero hasta marzo de 2024. Esto lo hacen para incrementar el abastecimiento de la demanda de energía. Por el momento se desconoce si volverán los apagones después de la fecha indicada por esta cartera de Estado. Informó Mía Sabeli Carrera. 7:25. Este 13 de enero, el SNAI informó que luego de un exitoso trabajo conjunto de la Policía Nacional con las Fuerzas Armadas, se logró liberar a todos los servidores de Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, así como también miembros del personal administrativo, quienes estuvieron retenidos en diversos centros de reclusión del país. A su vez, el presidente de la República, Daniel Noboa, destacó la labor patriótica y profesional de las fuerzas del orden que lograron esta liberación. El primer mandatario destacó también el liderazgo de la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, y del ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. 7:26 en la mañana y tras 7 días de la toma de la cárcel de Machala por parte de privados de libertad, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional decidieron ingresar con todo y retomar el control de la misma. Veamos. Dos detonaciones controladas bastaron para que las tropas incursionen al interior del penal para tomar el control de este. La operación tomó por sorpresa a los reclusos y a los residentes del lugar, quienes aprovecharon para grabar el momento. Se contó con la presencia de 732 servidores policiales apoyados con Fuerzas Armadas. La toma del centro carcelario se ejecutó cerca de las 5 de la mañana del domingo. 3 horas después se tenía controlado en su totalidad, como se podía apreciar desde el aire. Los reos mantenían en su poder la cárcel desde hace 7 días que iniciaron con la revuelta. Se realizaron las diferentes neutralizaciones, se realizaron los diferentes registros en cada uno de los pabellones y celdas, obteniendo varios resultados. Tras la incursión se realizó una requisa donde se logró hallar indicios como armas de fuego cortas y largas, asimismo munición, las cuales los internos las tenían encaletadas en sitios estratégicos. Entre ellos se puede mencionar armas de fuego, sustancias sujetas a fiscalización, armas blancas y otros objetos que serán ingresados con cadena de custodia. No hubo necesidad de disparar a nadie debido a que no se encontró resistencia. La operación estuvo estratégicamente coordinada, mientras en el exterior seguían movilizándose tropas, tanquetas, dron y hasta helicópteros por seguridad. Al interior, miembros del ejército hacían pintar las paredes a los reclusos, quitando la leyenda alusiva a su organización terrorista. Luego de la liberación de los 55 retenidos, las Fuerzas Armadas y la policía tomaron control del centro penitenciario de Turi en Cuenca. Según las autoridades, varias horas les tomó revisar todas las celdas del centro carcelario. Luego de la verbalización con los PPLs del Centro de Privación de la Libertad Turi de la ciudad de Cuenca, la SNAI y la Gobernación lograron la noche del sábado pasado la liberación de todos los secuestrados. Sí, esto va a dar una mayor tranquilidad a los cuencanos porque está aquí el ejército, está aquí la policía, está aquí su gobernador. Ayer salieron los 55 retenidos y hoy estamos aquí tomando todo el control de la cárcel. En las primeras horas del domingo, decenas de militares y policías ingresaron al centro carcelario y después de varias horas tomaron el control de los pabellones.
ya en el interior, donde uno por uno los bloques fueron revisados hasta el último rincón del CPL, según las autoridades. Las operaciones militares empezaron a partir de las 3 de la mañana. Hoy diríamos que está totalmente asegurada la cárcel de Turi. El personal militar, el personal policial han hecho su trabajo, han hecho su labor por la seguridad de todos los azuayos, de todos los cuencanos y de todos los ecuatorianos. Muchos artefactos fueron sacados de los bloques que mostraban los privilegios que tenían los jefes de los GDOs. Paralelo a la requisa se escuchaban al parecer disparos y roturas de puertas, así como gritos de los detenidos. Varias horas del día y la tarde duró la toma del centro carcelario y su inspección total por parte de las Fuerzas Armadas y la policía. Esto se evidenció cuando la bandera del país flameó en el edificio carcelario. Y aquí no vamos a defraudar y aquí estamos con la policía, con Fuerzas Armadas, cumpliendo la disposición de nuestro presidente. Y desde aquí empieza el nuevo Ecuador para seguridad y protección de todas nuestras familias cuencanas. Se espera que esta acción sea el comienzo de todo un plan para encontrar una paz verdadera. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Y más de 4 horas tomaron las conversaciones entre representantes de la Iglesia Católica y las fuerzas del orden y los presos para lograr la liberación de 11 personas que estaban retenidas en la cárcel de Esmeraldas. Las autoridades pues informaron que en esta ocasión no fue necesario el uso de la fuerza para retomar el orden. Le contamos. Los trabajos tácticos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas iniciaron desde las 5 de la mañana del pasado sábado. En el Centro de Rehabilitación Social de Esmeraldas permanecían retenidos 11 ciudadanos, entre guías penitenciarios y administrativos, pero fue necesaria la presencia de representantes del clero para retomar el control. La Iglesia Católica siempre tiene que estar al servicio de la paz y al servicio del diálogo, y siempre que se nos lo pida lo haremos de buena manera. Más de 4 horas de conversaciones fueron necesarias para que los PPLs dieran el brazo a torcer. De manera pacífica doblegaron la medida y permitieron el ingreso del personal del orden a liberar a los rehenes. 2 personas salieron el día de ayer y 11 personas el día de hoy en estos momentos. Todo fue bajo unas conversaciones que tuvieron a bien la Iglesia Católica junto con demás instituciones. Tras la recuperación del control en el centro carcelario, se hizo la bandera tricolor y se entonaron las notas del himno nacional como muestra de la soberanía del Estado ecuatoriano. Lo importante aquí es que haya paz, haya tranquilidad en la ciudad y haya paz y tranquilidad aquí en la cárcel. Nosotros como Policía Nacional, nosotros como Fuerzas Armadas, no vamos a permitir ni podemos permitir que sucedan este tipo de eventos. Los terroristas no pueden poner condiciones a las fuerzas del orden. Los terroristas no pueden poner condiciones al Estado ecuatoriano. Nosotros tenemos que poner orden, cueste lo que cueste. Además, las autoridades realizaron la requisa y revisión de las celdas, donde decomisaron armas, droga y hasta presuntos santuarios que los reos tenían. Se ha pasado una inspección, una revisión de todo las cosas prohibidas que tiene acá. Se ha decomisado explosivos, municiones, sustancias sujetas a fiscalización, artefactos prohibidos, teléfonos celulares. Informó Mauricio Sánchez. Más noticias. Fueron recapturados 2 de los 6 reos que escaparon de la penitenciaría del Litoral la noche del pasado viernes. La Policía Nacional informó que un agente penitenciario fue arrestado por la evasión. No transcurrió ni una semana de la evasión de alias Fito de la Regional 8 para que nuevamente se enciendan las alarmas en el recinto carcelario de Guayaquil. En esta ocasión fueron 6 reos del pabellón 9 de la penitenciaría del Litoral, quienes lograron escapar por la parte trasera del centro de privación. En el pabellón 9 se encuentran la agrupación terrorista de los Lobos. En rueda de prensa, el subcomandante de la zona 8 de la policía, coronel Marcos Narváez, informó que los PPL llegaron hasta el río Daule, situado metros más adelante del reclusorio, donde los esperaba una canoa, en la que finalmente huyeron.
Inmediatamente se conformaron varios equipos de búsqueda entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Se hizo una búsqueda, un rastreo de todo el sector por parte de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, el apoyo de drones, helicópteros. La fuga ocurrió a las 22 horas del viernes. Una hora después, el trabajo de los uniformados dio resultado. Lograron recapturar a 2 de los reclusos. Se encontró una canoa posiblemente en la que querían escapar, pero esa no fue utilizada, no fue lograda utilizar. Los recapturados fueron sometidos a una audiencia de formulación de cargos por el delito de evasión, penado hasta con 3 años de cárcel. Luego fueron enviados al mismo centro de prisión de donde escaparon. Se informó que un guía penitenciario permanece detenido para investigaciones. Ellos tienen la responsabilidad del custodio, entonces se pone a órdenes de la autoridad. Informó Jorge Salazar. Delincuentes perpetraron un ataque con explosivos. Una instalación de la Policía Nacional está ubicada en las periferias de Guayaquil. En respuesta, la institución del orden realizó un operativo y logró detener a los responsables. El atentado fue cometido la noche del sábado en una dependencia de la Policía Judicial del Guayas, ubicada en el kilómetro 10 de Vía a la Costa. Hasta el sitio llegó un grupo de antisociales que arrojó varios explosivos que luego estallaron. Se encontraron 26 cápsulas detonantes no eléctricas, más 3 cargas de explosivos ya cebados que tuvieron una falla en su estructura y no lograron explotar. Estos fueron recogidos de varios lugares en donde habían caído. Es un canchón donde se guardan los vehículos que son retenidos por parte de Policía Judicial y son puestos a investigaciones de las autoridades. La policía activó un operativo y logró localizar a los supuestos responsables, junto con los vehículos en los que se movilizaban. La captura se produjo en un galpón en Los Ceibos. Tenemos aprendidos 6 ciudadanos ecuatorianos sin antecedentes, entre ellos una mujer y un menor de edad de 17 años. Como indicio, tenemos un arma de fuego tipo pistola, 2 alimentadoras, una de fusil y una de pistola. Esta banda es una organización perteneciente al grupo terrorista denominada Los Lobos. Se informó que los 2 carros utilizados para el ataque fueron robados. Uno el 23 de noviembre del año anterior en Machala, provincia de El Oro. Y el otro automotor fue sustraído el 18 de diciembre del 2023 en el suburbio guayaquileño. Informó Jorge Salazar. Detuvieron a varios integrantes de una peligrosa organización delictiva considerada como terrorista. La captura se produjo en un sector del noroeste de Guayaquil. Se trató de un operativo conjunto entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas, ejecutado en el sector de la Juan Montalvo, norte de Guayaquil. Los uniformados se percataron de la actitud sospechosa de 5 sujetos dentro de un parque, quienes, al verse acorralados, intentaron huir. En primera instancia son alcanzados y capturados con 44 fundas transparentes con una sustancia verdosa. En segunda instancia se logra la aprehensión de 3 ciudadanos y la aprehensión de un arma de fuego subametralladora con su respectiva alimentadora, una pistola calibre 9 milímetros con su respectiva alimentadora, 26 municiones calibre 9 milímetros, 68 sobres de sustancias. Las autoridades informaron que los individuos pertenecen a una conocida estructura criminal y poseen varias detenciones anteriores por diferentes delitos. Por robo, por tenencia ilegal de armas, por extorsión, por asociación ilícita y por hurto. Estos hoy aprehendidos pertenecerían al grupo conocido como Los Lagartos. Por ahora, la Policía Nacional y Fiscalía realizan pericias para establecer si las armas de fuego incautadas han sido utilizadas en los últimos atentados perpetrados en el puerto principal. Informó Jorge Salazar. Vamos a la vía, ya 6 personas fueron detenidas, un operativo contra terroristas ejecutado en Puerto Viejo. En Manta también se realizaron operaciones de búsqueda de alias Fito. En esta provincia, este fin de semana se registraron ataques del estilo sicariato.
Este fin de semana, los operativos que realiza la policía y Fuerzas Armadas en Manabí dejaron 6 detenidos y una vivienda allanada. Las alertas se encendieron en Manta desde el sábado cuando un contingente de fuerzas policiales y militares cerraron al menos 6 calles del barrio San Agustín, zona donde Adolfo Macías Villamar, alias Fito, tiene una vivienda. No me puedo referir a ese tema. Ese mismo día, en la noche, 6 individuos fueron detenidos en el sector Ciudad Perdida de Portoviejo. Según la policía, los presuntos antisociales son acusados del supuesto delito de terrorismo y pertenecerían a una organización delictiva que opera en el país. Debemos indicar que estos pertenecen a una organización conocida como los choneros, es decir, se les está catalogando como terroristas. Son 6 personas, las cuales dentro de ellos existe una persona menor de edad. El menor de edad detenido tenía antecedentes por un atentado contra la Policía Nacional ejecutado hace 3 meses. El cual participó en una agresión con armas de fuego y granadas a personal policial, producto de lo cual un patrullero recibió varios impactos de bala. Entre las evidencias incautaron armas de fuego, un fusil, una pistola, vehículos y motocicletas, además cámaras de videovigilancia. Ellos ya divisan directamente el ingreso de los servidores policiales y ocultan todas las evidencias y no podemos muchas veces encontrar ningún tipo de detenido ni evidencia. Este fin de semana también 2 personas fueron asesinadas en la parroquia Crucita del Cantón Portoviejo. La primera víctima fue un hombre que se movilizaba por el malecón a bordo de una camioneta. El crimen quedó grabado. La segunda persona fue acribillada en un restaurante cerca del muelle. Desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Y a las horas de la madrugada, 2 ciudadanos de nacionalidad extranjera en la ciudad de San Gabriel intentaron, mediante la destrucción de un cajero automático, robarse el dinero contenido en este dispositivo. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad, lo que les permitió a la policía capturar a estos individuos. Estas imágenes permitieron a los agentes investigativos identificar a estos sujetos de nacionalidad extranjera. Ellos ya permanecían algunos meses en la urbe, habían planificado robar uno de los cajeros automáticos, esperaron la madrugada buscando ejercer presión y destrucción de este dispositivo. Al parecer alguien dio la alerta y huyen del sitio sin lograr su objetivo. Dañar la seguridad, destruir la pantalla con objetos contundentes con la finalidad de llevarse el dinero. No tienen antecedentes, pero ellos, de acuerdo a las investigaciones, se les detectó realizando ese tipo de actividades. Los uniformados lograron identificar el domicilio en donde se los encontró con una serie de evidencias, las cuales fueron puestas a órdenes de las autoridades, esperando se actúe en derecho y sean procesados y pasen un buen tiempo tras las rejas. Estos sujetos habían programado el golpe, tomando en cuenta el estado de excepción y que las calles están solitarias. Y logramos en horas del mediodía ingresar a uno de los domicilios donde pasaban estos 2 ciudadanos, logrando la detención y recabando varios indicios que son puestos a órdenes de la autoridad competente. En el interior del inmueble se encontraban la vestimenta que portaban en ese instante que ocasionaron los daños al cajero. En la misma ciudad de San Gabriel, los asistentes a la feria ganadera se sorprendieron cuando en la parte trasera de uno de los vehículos observaron un taco de dinamita que aparentemente iba a ser activado si el propietario del camión no cancelaba una fuerte cantidad de dinero. La policía investiga si se trataría de una deuda o vacuna. En la parte posterior del vehículo encontró un explosivo en una funda negra. Se han realizado las investigaciones porque inmediatamente le llegó un mensaje al teléfono celular. Hemos llegado y a la casa donde supuestamente es el propietario de ese teléfono celular, igualmente con investigaciones, y eso está poniéndose a orden de la Fiscalía. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez.